Hello children, good afternoon. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videito que es nuestra cápsula por el motivo de las clases que tuvimos que prescindir el día de hoy y para mañana también nuestras clases debido a los cortes de energía eléctrica que se presentaron. ¿Ya? Entonces acá está nuestra clase correspondiente al día de hoy de tecnología, correspondería a nuestra clase número 8. Ya, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una encuesta que nosotros teníamos pendiente por realizar. La semana anterior, en la clase pasada, se solicitó la realización de una encuesta en base a 5 preguntas que debían realizar a sus miembros familiares. Que tenían que ser respuestas concisas, es decir, preguntas que ameritaban una respuesta rápida. Sí, no, puede ser. En mi caso, como yo les había comentado, hice también una encuesta y las respuestas fueron 3. Sí, no y puede ser. Ustedes pueden realizar la encuesta de la misma manera y si fue solamente sí o no, también está igual. ¿Ok? Vamos a hacer el uso del programa Word para trabajar nuestra encuesta y vamos a realizar gráficos. Ya vamos a utilizar nuestra barra de herramientas para la inserción de gráficos directamente en este programa. Vamos en el programa que llamamos Word, ¿ok? Donde mismo vamos a hacer el documento. La idea de esto es que nosotros podamos conocer un poco más las aplicaciones o las herramientas que nos trae la barra de este programa. No solamente es escribir, editar la letra, la sangría, el margen, ya también tiene diferentes inserciones en las cuales podemos colocarle imágenes, insertar imágenes directas de la web, podemos insertar imágenes que tenemos guardadas en el computador, podemos insertar una imagen que capture la cámara de nuestro computador, así que se pueden utilizar muchas otras opciones. El día de hoy vamos a utilizar la opción de gráficos, ¿ya? La herramienta de insertar en la opción de gráficos. ¿Por qué? Porque vamos a graficar las respuestas de nuestra encuesta. Para ello vamos a necesitar el uso de dos cosas. Una, el programa Word, el otro es Internet, porque una vez que ustedes realicen la encuesta la van a enviar a la carpeta de prácticas. Recuerden que tenemos para practicar nuestras clases día con día, entonces vamos a realizar nuestra encuesta, vamos a graficarla y luego que la terminemos me la envían a la carpeta de prácticas, ¿ok? Igual les voy a dejar un cartelito que tiene la carpeta y el código para que el que no ha ingresado pueda hacerlo e ingrese y envíe su encuesta, ¿ok? El objetivo del día de hoy es contrastar soluciones tecnológicas, fecha 22 de abril, ¿ok? Continuemos. Lo primero que debemos hacer es buscar el programa Word y transcribir las preguntas de la encuesta con sus respectivas respuestas. Aquí podemos ver una imagen. Este en mi caso es mi encuesta. Ya recuerden que yo iba a hacer una a la par con ustedes. Eran 5 preguntas y teníamos que ubicar a 5 personas distintas para que dieran una respuesta, ¿ok? No importa si estas respuestas concordaban, eran diferentes, pero la idea era que fueran respuestas muy concisas, muy cortas. Sí, no, puede ser, es en mi caso. Vamos a usar la barra de menú o de herramientas para el programa, del programa Word para insertar los gráficos. Fíjense ustedes, vamos a ubicarnos en la parte superior de las opciones, es decir, nuestras herramientas, que está en la franja azul. Ya vamos a ubicar la herramienta insertar y vamos a ubicarnos donde están las opciones que suelta esa herramienta y vamos a ubicar gráficos. De esta manera nosotros podemos insertar un gráfico dentro de este mismo documento donde estamos escribiendo las respuestas, ¿cierto? Preguntas y respuestas de nuestra encuesta. Les va a salir un cuadrito, ya, donde están los tipos de gráficos. Ustedes van a utilizar, vamos a utilizar los más básicos, ¿ok? Ustedes van a seleccionar el circular. Vamos a hacer 3 tipos de gráficos. Vamos a hacer un gráfico para cada respuesta, es decir, 5 gráficos en total, pero del mismo estilo, de la misma forma, que es el gráfico circular. Cada pregunta va a tener ese gráfico, porque eso es como el resumen gráfico de las 5 respuestas que tiene cada pregunta. Luego vamos a hacer un gráfico como en resumen, donde en un solo gráfico van a estar las 5 respuestas. Y más abajito vamos a hacer otro gráfico
que nos dé el resumen de todas las respuestas sí, todas las respuestas no. En mi caso, sí, no y puede ser. Entonces, el último gráfico se va a basar en todas las respuestas que dieron sí, todas las respuestas que dieron no y todas las respuestas que dieron puede ser. ¿Ok? Una vez que comencemos a practicar y diseñemos nuestro primer gráfico, ya no vamos a tener problemas porque vamos a ir practicando, se vuelve consecutivo y esto nos ayuda. Entonces, aquí vamos a seleccionar nosotros qué tipo de gráfico. El primero que vamos a utilizar va a ser el circular. Este lo vamos a utilizar, como ya les dije, en cada una de las preguntas, ¿ok? Para graficar las respuestas. Fíjense, vamos a insertar, luego vamos a ubicarnos en gráfico, ¿ya? Y después vamos a seleccionar el tipo de gráfico. Aquí está explicadito con las flechitas donde debemos ubicar cada una de las opciones, ¿ok? Fíjense, para posicionar el gráfico en cualquier parte de la hoja sin que cambie el formato del texto, debemos seleccionar la opción transparente o detrás del texto. Cuando nosotros seleccionamos el tipo de gráfico, nos abre un cuadrito y el gráfico, ¿ya? El cuadrito es nuestro cuadro de datos. Allí vamos a agregar los datos para que el gráfico se forme de acuerdo a nuestras preguntas, ¿ya? O a nuestras respuestas. Entonces, ese cuadrito que vamos a ver allí atrás es el cuadrito de datos. Allí vamos a ingresar nosotros los datos. ¿Cuántas personas dijeron sí? ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Cuántas respuestas? Todo, ¿ya? Con referente a, a cada una de las respuestas que realizamos. Una vez que ingresamos los datos en el cuadro, el gráfico va a ir cambiando, se va adecuando a los datos que tú vas colocando en los cuadritos o en el cuadrito de la encuesta. Para que puedas movilizar el cuadro o el gráfico, tienes que automáticamente cuando sale el gráfico te salen unas opciones, ¿ya? Y te va a salir esta opción que ves acá, y es como un arco iris, y ahí nos muestra, es como una imagen, y te va a dar el formato de esa imagen. Tú puedes escoger transparente o detrás del texto para que puedas movilizarlo en distintas partes de la hoja de Word, ¿ya? Recuerden que tenemos escritura, y siempre nos pasa que cuando estamos escribiendo algo e insertamos una imagen, o en este caso un gráfico, nos puede correr la escritura y nos hace el desorden por todos lados, ¿cierto? Porque queda en el medio de la escritura y nos desordena todo el párrafo. Entonces, para que esto no suceda, le damos a la opción transparente o detrás del texto. Una vez que nosotros realizamos o seleccionamos el gráfico, le damos a aceptar. Vamos a realizar una gráfica como la que vemos acá, ya de esta circular, por cada pregunta. Serían 5 gráficas de esa forma en total. Luego, como les expliqué, vamos a hacer una gráfica donde vamos a utilizar el gráfico de barras, ya, en donde agregaremos los datos de las 5 preguntas, es decir, todas las respuestas en un solo gráfico. Ya al principio en la circular hicimos uno por pregunta. Luego de hacer esos 5, vamos a hacer uno donde estén las 25 respuestas. Y luego vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Este se llama gráfico de columnas, donde vamos a agregar los datos del total de las respuestas, es decir, todos los que dijeron sí, cuántos no y cuántos puede ser. En realidad vamos a hacer 3 tipos de gráficos. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro cuadrito de porcentaje. Esto es cuando nosotros insertamos el gráfico, nos aparece así. ¿Ven? En las opciones del gráfico, ustedes pueden cambiar también, ¿ya? Si quieren que el porcentaje sea visible o no. Si quieren que los numeritos dentro del gráfico se vean, así como están acá. De todas maneras, estos gráficos siempre tienen una leyenda, ¿ok? Ustedes pueden adaptarle acá la leyenda. La leyenda es el dato registrado. Fíjense, hay 3 colores. Y aquí me dice qué significan esos 3 colores. Ya el azulito o el celeste me indica que fueron las respuestas sí. El naranja me indica que fueron las respuestas no. Y el gris me indica que son las respuestas puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro cuadro de texto, una vez que seleccionemos el gráfico, nos va a aparecer el cuadro de texto. ¿Ya? En la columna A o en la primera, nosotros podemos ubicar los tipos de respuesta. ¿Ok? Por lo menos en mi caso fue sí, no y puede ser. Va a tener un título, ustedes pueden agregarle un título a este gráfico. ¿Ok? Yo podría poner preguntas o interrogantes, le podría poner de título.
Y vamos a sacar la cuenta, o sea, nosotros vamos a sacar un porcentaje en base a 100%, ¿cierto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, gráficamente se los explico. Si son 5 preguntas, quiere decir que son 20% cada pregunta, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de preguntas, yo lo que tengo es que ir sumando. Por ejemplo, si hubo un solo no en mi pregunta número 1, quiere decir que el no tiene 20%. Pero si en la respuesta no hubo 2 personas, de las 5 respuestas hubo 2 personas que me dijeron no, ya tendría que sumar 20 de un no y 20 del otro no, ya sería 40%. De esa forma puedo ir yo agregando los porcentajes en la otra columna, como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Los tipos de respuesta, el nombre de la encuesta y los porcentajes de las respuestas. Igual yo salgo de la presentación y les voy a explicar cómo se agrega directamente, ¿ok? Les va a quedar su gráfico igual con la reseña o con la leyenda que llaman, donde especifica cada cuadrito de color, cada espacio del color, a qué se refiere. Y seguimos nosotros con las opciones del mismo gráfico, así como lo podemos poner transparente o detrás del texto, también podemos cambiar su formato, es decir, el gráfico puede cambiar a estar separadito, a tener rayitas, a no tener los porcentajes escritos. Nosotros podemos aquí escoger el modelo del gráfico. Una vez que realices el gráfico, puedes cerrar este cuadro de datos y te va a quedar el gráfico allí. Si tú quieres volver a buscar el gráfico, presionas este como embudito, como un embudo que está allí. En las opciones del gráfico, ahí te va a aparecer la opción que necesitas para que vuelva a salir este cuadro de datos, en caso de que quieras cambiar algún dato. Entonces, así queda nuestro gráfico como datos de las respuestas. Yo lo voy a adecuar y le voy a colocar un tamaño adecuado a que quede espaciado en cada una de las respuestas para que se tenga una idea de dónde va ubicado cada cuadrito. Vamos a la actividad del día, es transcribir la encuesta realizada, ¿ya? El documento de Word a seguir, las indicaciones. Puedes ingresar los datos, ahí lo vamos a ver paso a paso, que reflejen los resultados de esta encuesta. Tenemos una actividad para la próxima semana y es enviar el documento, bueno, para la próxima semana es durante la semana ya para tenerlo listo la próxima clase. Vamos a enviar este documento de Word a Classroom con la encuesta realizada y sus respectivos gráficos, según lo visto en las clases anteriores de cómo agregar un documento a la plataforma, ¿ya? Una vez que tengamos listos los gráficos, que tengamos listo el documento, nosotros vamos a enviarlo a Classroom. ¿Dónde lo vamos a enviar? Yo voy a solicitar una tarea, es decir, voy a agregar una tarea en nuestra carpeta de prácticas. Recuerden que ahí es donde hacemos la representación de todas nuestras clases para practicar, ¿ok? En nuestra carpeta de prácticas, igual como les dije, en la carpeta legalita de tecnología les voy a dejar la clase y les voy a dejar el cartelito indicando la actividad y también le voy a dejar el código de la carpeta de práctica para que ingresen y puedan practicar en esa carpeta, ¿ok? Y ahí me van a enviar esta encuesta. Todo va a estar también especificadito en las indicaciones. Fíjense, ahora yo voy a dejar de compartirles acá para compartirles mi pantalla directamente y que puedan ver cómo trabajo. Espérenme un poquitito, acá está. Voy a compartirles mi encuesta. Espérenme un poquito. Ahí estamos. Voy a poner la encuesta más grandecita. Ya. Fíjense, aquí les hice un gráfico o un esquema, más que todo un esquema, de nuestra pregunta número 1, fíjense. Y así va a ser con cada pregunta. La pregunta número 1 tiene un valor de 100%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene 5 respuestas y cada respuesta tiene un valor de 20%. ¿Ya?
Entonces, respuesta 1, 20%, respuesta 2, 20%, y así cada una de las respuestas, para tener un total de 20%. Ok, yo les presento aquí mi encuesta. Yo hice el primer gráfico, fíjense, le puse como título PREC 1, que es pregunta 1. ¿Ya? Mi pregunta 1 es, ¿crees que la tecnología es imprescindible para las personas? Y las respuestas fueron, una no, la segunda persona. Así, fíjense, el mismo orden que le hice la primera pregunta a las 5 personas es el mismo orden que debe seguir porque tiene que ser la misma persona que te dé las respuestas número 1 a cada pregunta. Por ejemplo, si escogiste a tu mamá para que te dé una respuesta a cada pregunta, entonces ella es la primera persona, entonces le vas a hacer la primera pregunta a tu mamá y tú le vas a colocar respuesta número 1 tal, pregunta número 2, respuesta número 1 tal. O sea, siempre va a ser la respuesta número 1 de cada pregunta. Luego viene la segunda persona a la que le preguntaste, siempre va a ser la respuesta número 2 a la persona que le hiciste la encuesta. Y así hasta la quinta. Entonces, la primera persona me dijo no. La segunda me dijo sí, la otra puede ser y la otra sí. Es decir, tuve un resultado de un no, 3 sí y un puede ser. Yo elaboré mi gráfico, ¿ya? Y en el gráfico podemos ver especificadito que la parte azul es la más grande, ¿ya? Y es la parte del sí. Es decir, que tiene un 60% de sí, tengo un 20% de no y un 20% de puede ser. Ahora, yo necesito agregar el gráfico de la segunda pregunta. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a ir acá donde dice insertar. Luego voy a esperar para que salgan las opciones donde dice gráfico acá. Y automáticamente va a salir mi gráfico. No importa que le salga un poco más grande de lo normal, de lo que podemos abarcar en nuestra página, ¿ya? Pero ustedes van a escoger, fíjense, aquí vamos a escoger en nuestro cuadrito del gráfico, vamos a escoger el circular. Hago clic en circular, me van a salir las opciones del gráfico y les voy a dar a aceptar. Acepto y automáticamente va a salir mi gráfico con mi cuadro de datos. ¿Okay? Recuerden siempre colocarle un título a la encuesta, colocar de un lado las respuestas o el tipo de respuestas que ustedes tuvieron o hicieron en su encuesta y en la siguiente columna ustedes van a colocar los datos. Es decir, la cantidad de personas que le respondieron de esa forma. Fíjense, aquí tengo mi gráfico, ¿ya? Pero este gráfico tiene medidas que ya vienen predeterminadas por el programa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Arribita a mí me dice ventas. Yo voy a hacer clic allí y lo voy a quitar porque yo no quiero que mi gráfico se llame ventas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a posicionar aquí, lo borro. Yo en la primera puse PREC 1, aquí voy a poner PREC 2, pregunta 2, ¿ya? Ese va a ser mi título. Luego, en la primera columna, yo voy a colocar sí, que fue la respuesta que tengo de mi encuesta. Una fue sí, otra respuesta que me dieron fue no, y otra respuesta que me dieron fue puede ser, ¿ok? La cuarta, no tengo cuarta respuesta, yo siempre obtuve 3 respuestas, ¿ok? Esas las voy a eliminar o les pongo 0. Entonces aquí voy a colocar los datos. Yo me voy a ir a mi pregunta número 2. A ver, ¿dónde está mi preguntita número 2? Acá. Tengo 1, 2, 3, 4. Los 5 o las 5 personas respondieron que sí. Quiere decir que yo voy a colocar acá que 5 personas dijeron que sí y 5 personas son 100%, ¿cierto? Yo voy a colocar 100 y coloco mi icono del porcentaje, 100%. Entonces, si son 5 respuestas y las 5 personas me dijeron que sí, entonces yo no voy a tener respuestas. Espérenme un poquitito. Yo no voy a tener respuestas del no ni respuestas del puede ser, ¿ok? Acá está. Se me borró el cuadrito, miren. Fíjense acá, cuando yo abro aquí el cuadrito, ya yo selecciono acá donde está el embudo
y automáticamente va a salir mi cuadro de datos. Entonces, cuando yo reviso acá el cuadro de datos, tengo que esperar a que cargue, va a aparecer en cualquier parte de mi documento, ¿ok? Espérenme un poquitito. Ok, entonces una vez que yo ingreso nuevamente mi gráfico, me perdí mi cuadrito, voy a seleccionar aquí mi encuesta, voy a solicitar el gráfico. A veces estos gráficos se ponen medio pesaditos, ¿ya? Porque tardan, el internet a veces no ayuda. Entonces fíjense, yo voy a seleccionar aquí mi cuadrito y me va a salir los valores. Yo voy a buscar aquí seleccionar datos. Selecciono allí y va a salir mi cuadrito de datos nuevamente donde yo puedo seguir agregando los datos de mi encuesta. Fíjense, yo tenía aquí el 100%, ¿recuerdan? Aquí tenía, espérenme, me salió un cuadrito aquí loquito. Ahí está. Entonces aquí tengo 100 que representa el 100%, es decir, las 5 personas que me dieron la respuesta, acá yo voy a colocar 0. ¿Por qué? Porque ninguna persona me respondió no. Y también voy a colocar 0 en puede ser porque ninguna persona me respondió puede ser. Entonces, ¿qué hago? Únicamente veo, reviso, entonces todo, tengo aquí mi 100%. Recuerden colocarle el logo del porcentaje y tengo 100% respuesta sí. Quiere decir que las 5 respuestas de mi pregunta 2 fueron que sí. Automáticamente cierro acá mi cuadro de datos y me queda mi gráfico. Entonces, este gráfico está un poquitito grande, yo lo voy a achicar, ¿ya? Y yo lo voy a colocar en este espacio, yo lo voy a colocar o transparente o detrás del texto. ¿Ya? ¿Para qué? Miren, aquí está detrás del texto o está al ladito, en la esquinita está transparente. Yo voy a colocarlo transparente para que no me interfiera con ningún otro. Él se va a mover para todos lados. Ustedes simplemente deben ubicarlo en el espacio que corresponde. Es decir, este sería el espacio de mi pregunta número 2, ¿ok? Espérenme un poquitito que se está moviendo todo el cuadro. Ahí, yo lo puedo trasladar, puedo ir bajándolo, subiéndolo, yo ahí decido hacia dónde quiero trasladar este cuadro o este gráfico. Uy, lo puse más chiquitito. Lo que pasa es que se queda medio colgadito porque el internet tampoco ayuda mucho, se queda pegado en la cámara. Ya lo voy a tratar de adecuarlo aquí del mismo tamaño que el que está arribita. Fíjense que aquí me cambió, ¿ven? Yo acá tengo mi cuadro número 1, que dice pregunta número 1, y ustedes pueden ver que ahí dice que hay una buena parte en azul, la azul es la respuesta sí, una buena parte en naranja, que es la respuesta no, y una parte en gris, que es la respuesta puede ser. En el cuadro de abajito no. En el de abajo nosotros podemos ver que es la respuesta número 2, podemos ver que el sí ocupa el 100%, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer yo? Por lo menos en este caso, las respuestas de la pregunta número 3. Vuelvo a insertar el gráfico y me voy a la opción circular. Le doy a aceptar y automáticamente va a salir mi gráfico con el cuadrito de texto, ¿ya? El cuadrito de datos. Fíjense, igual, voy a colocarle nombre a mi cuadrito, a mi gráfico. Este se va a llamar PREG3, es decir, pregunta número 3, ¿ok? Luego me voy a ir a este ladito izquierdo, en la primera columna. Yo allí voy a comenzar a escribir los tipos de respuesta. Mis tipos de respuesta fueron sí, la otra no, y la otra puede ser. Ahí está. Y en la cuarta, yo no tengo una cuarta respuesta, así que no coloco nada, borro todo. Y en los datos, borro todo. Entonces, fíjense, yo me voy a ir a mi respuesta, me voy a mi encuesta, aquí está mi pregunta número 3, aquí está mi respuesta. Tengo un no,
un solo no, puedo ver, entonces coloco aquí. Un solo no quiere decir que es 20, ¿cierto? Porque cada respuesta tiene un valor de 20%. Ahí está, 20%. Tengo un solo puede ser. Me voy a puede ser y también le coloco 20%, que es el valor de una sola respuesta. Pero tengo 3 sí, 1, 2 y 3 sí. Quiere decir que tengo 20 más 20 más 20. Tengo 60% de respuestas sí. Entonces ahí yo automáticamente hago clic y mi gráfico se va a editar. Cuando yo muevo acá, veo que mi cuadro no está igual que el primerito. ¿Recuerdan? Está lista mi gráfico, cierro en mi cuadrito de datos y tengo aquí mi gráfico. Lo voy a achicar porque se ve que está súper grandote. ¿Ya? Aquí voy a achicarlo, lo reduzco. Igual, me voy a la opción transparente o detrás del texto, ¿ok? Ustedes pueden aquí escoger, fíjense, está cuadrado, estrecho, transparente, arriba y abajo, detrás del texto o delante del texto. Entonces yo voy a colocarlo transparente y él se me va a ir para arriba porque ya no va a entorpecer con la escritura, ¿cierto? Si lo colocan detrás del texto va a quedar siempre detrás y se va a ver el gráfico atrás como fondo, ¿ok? Entonces aquí yo voy a seguir moviendo mi gráfico para que pueda salir en la respuesta número 3 aquí, ¿ven? Entonces ya yo tengo pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3 graficadas en sus respuestas. Ya aquí en esta hojita voy a volver a hacer lo mismo. Quizás en esta actividad o el día de hoy nos corresponda hacer solamente los gráficos para las respuestas y después hacemos los gráficos más generales. Entonces, insertar gráfico, ustedes van a seleccionar el circular. Ya, a mí me van a salir 2 ventanas emergentes, yo le voy a dar aceptar al gráfico, siempre me van a salir esas ventanitas porque me pide una licencia. Ya, le doy clic a cerrar allí en los cuadritos que me salen y me vuelve a salir mi gráfico con los valores predeterminados. Ustedes pueden escoger cualquiera de las opciones que les sale acá arriba, ¿ya? Si quieren cambiar el estilo del gráfico. Entonces, fíjense, yo le voy a cambiar el nombre, mi gráfico ya no se va a llamar ventas, como sale predeterminado, sino pregunta 4. ¿Ok? Me voy a este ladito, coloco sí, abajo coloco no, en la siguiente coloco puede ser. No pongo opción número 4 porque no tengo respuestas número 4, ¿cierto? Entonces borro, la valor lo borro. Entonces, me voy a mi pregunta número 4, hago clic en mi hojita del Word y me voy a mi pregunta número 4 y aquí puedo ver que está igual que la 2. Tengo 5 opciones y las 5 opciones son sí. Es decir, que la respuesta sí tiene un 100%. ¿Ya? Y la respuesta no tiene 0, es decir, no le pongo nada. Y la respuesta 3, no le pongo nada. Todas las respuestas las obtuvo el sí. ¿Qué hago? Cierro mi cuadrito de datos y automáticamente tengo mi dato ya graficado, ¿ok? Es decir, mi gráfico listo. Entonces voy a achicar el gráfico y lo voy a colocar en la opción que me quede transparente o detrás del texto. ¿Para qué? Para yo poder colocarlo en cualquier parte de mi hojita. Entonces, como esta es la pregunta, este es el gráfico de la pregunta número 4, lo voy a posicionar de este ladito, ¿ven? Pregunta número 4. Luego, por último, viene el gráfico, insertar, gráfico, me voy a la opción circular, aceptar, ¿ok? Me va a volver a salir mi cuadrito. Esto lo vamos a hacer 5 veces, ¿por qué? Porque es el gráfico de las respuestas de nuestras preguntas. Nuestras preguntas fueron 5, son 5 gráficos que vamos a realizar. Entonces, vamos a insertar el último gráfico, circular, vamos a darle a aceptar. Voy a esperar que el Word cargue. Fíjense, aquí les voy a mostrar este gráfico que es de barras y este gráfico que es de columnas. En este gráfico de barras podemos ver, a este no le coloqué yo título, pero podemos ver que está de abajo hacia arriba y tiene cada una de las preguntas. Este es como un resumen de las 5 preguntas. En la pregunta 1
Fíjense, 1, 2, 3 preguntas me respondieron que sí, a una pregunta me respondieron no y a una pregunta me respondieron puede ser. Podemos ver que en la pregunta número 2 todos respondieron que sí. ¿Cómo sé yo que fue sí, que fue no? Por la reseña que tengo acá abajito, ¿ven? El color gris me dice puede ser, el color naranja me dice no y el color azul me dice sí. Entonces ahí me estoy guiando yo de cuántas personas o cuántas respuestas tuve yo con este tipo, o sea, sí, no o puede ser. Entonces, así voy a ir agregando yo cada uno de los gráficos y cada una de mis preguntas va a tener un gráfico correspondiente a las respuestas que dieron las personas a las que les realicé la encuesta. Bueno, chicos, hasta aquí la actividad del día de hoy. La actividad para la semana la vamos a dejar para la próxima semana, ya que debemos insertar el resto de gráficos, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros ingresemos todos los gráficos a nuestro documento, podemos enviarlo a la plataforma de Classroom. Recuerden, vamos a hacer los puros gráficos circulares en las respuestas por individual de la encuesta. El gráfico va a ser de barras para las respuestas todas juntitas, un gráfico de las 5 respuestas, y vamos a hacer un gráfico de columnas para los tipos de respuestas, es decir, todos los que dijeron sí, todos los que dijeron no y todos los que dijeron pueden ser. Y así vamos a tener una base de datos gráfica de cada una de esas respuestas, ¿ya? Espero poder verlos pronto, nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien, chicos. Recuerden practicar la inserción de los gráficos dentro de un documento de Word. Chao, chao, goodbye, que estén muy, muy bien.